Buenas tardes, esto es Debate Público. Llevamos por un día 6 meses de gobierno. En Oaxaca existe una expectativa, o existió, o todavía está presente, una expectativa importante respecto al cambio de régimen de gobierno, al ensanchamiento de las libertades y a una serie de cuestiones que vinieron aparejadas al resultado de las elecciones del 4 de julio. Uno de los temas fundamentales, que no es un asunto de hoy ni de hace un año, sino que es una cuestión permanente y muy voluble en nuestro Estado, es la gobernabilidad, el manejo de la gobernabilidad del Estado, que nunca ha sido una tarea fácil y que, bueno, en estos tiempos de alternancia implica retos muy importantes, y también hemos visto en estos 6 primeros meses de gobierno que no ha sido una tarea fácil. De esto hablaremos hoy en Debate Público. Comenzamos. Comienzo preguntándole al diputado Flavio Sosa, ¿es parte de la herencia del pasado o son cuestiones propias de este gobierno, diputado? Oaxaca es un estado de profundas desigualdades. El principal problema de Oaxaca no son los pobres, no son los maestros. El principal problema de Oaxaca es la profunda desigualdad social. Un estado empobrecido, saqueado, que está dejando atrás un régimen corrupto, un régimen tiránico, y hoy estamos entrando a un nuevo tiempo. Entonces la gobernabilidad se torna compleja en un estado con pobreza, con crisis económica, con los más altos niveles de migración, con los más bajos índices en aprovechamiento escolar. La gobernabilidad se torna verdaderamente difícil. Un estado donde se quedan sembrados muchos conflictos, donde hay viejas reglas que se tienen que estar cambiando. Esa es la realidad sobre la cual se tiene que ir bordando la gobernabilidad. Y desde luego que una gobernabilidad democrática a la que aspiramos es mucho más compleja, mucho más difícil, mucho más lenta que un proceso autoritario o un proceso de conducción de los gobiernos bajo una lógica corporativa donde yo mando, tú obedeces, yo controlo los medios de comunicación, yo tengo todo el poder, controlo el poder legislativo, puedo controlar el poder judicial. Eso está quedando atrás y hoy ese cambio es que nos está generando tantas turbulencias. Yo creo pues que estamos entrando a una nueva etapa con muchas dificultades, desde luego hay una curva de aprendizaje muy visible, funcionarios que seguramente no están haciendo bien su tarea, pero tenemos que decir que los cambios son así, por eso es que muchas veces la gente tiene miedo al cambio, porque los cambios siempre generan sobresaltos, turbulencias, y eso es lo que estamos viviendo en Oaxaca. Entonces, este panorama que no es nada halagador, no es nada halagüeño, ¿es parte de los resabios o también ha habido fallas propias en este primer planteamiento de los 6 meses de gobierno? Yo creo que ciertamente lo que hoy estamos viviendo son los resabios, son lo que nos deja un régimen caracterizado por el autoritarismo, caracterizado por el corporativismo, caracterizado por ejercer la política de una manera autoritaria. No hay que olvidar que son 81 años, dicen algunos, de una manera de hacer gobierno, de una manera de hacer gobernabilidad. Algunos le llaman a eso la gobernabilidad autoritaria, ¿no? Entonces, el cambio que es hacia la gobernabilidad democrática que ya mencionaba el diputado, pues sí es complicado. Entonces me parece que ahí lo que algunos, al menos nosotros como organización decimos es que, y me parece que una de las principales fallas al menos es no tenemos claridad de rumbo de la gobernabilidad democrática. Es decir, sí hay algunos pasos, sí hay algunos hechos, y de repente se ven como aislados. Pareciera que no hay un proyecto conjunto de gobierno que nos encamine hacia la transición democrática o hacia la gobernabilidad. Molina, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo quisiera decirle a los amigos del auditorio que primero agradezco el espacio para poder debatir aquí en nombre de la sociedad. Creo que hay ejes fundamentales para hablar de gobernabilidad, y entrando a lo que dictan los teóricos, que es ya un asunto muy estudiado desde 1975, quisiera decir que se tienen que reunir algunos requisitos indispensables: que haya estabilidad de las instituciones, que haya estabilidad política, que haya eficacia en la aplicación de los programas de gobierno y que haya eficiencia también por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de compartir o de llevar el gobierno en turno. El problema que hay en Oaxaca, que quiero decirte que desde mi personal punto de vista hasta este momento, yo creo que estamos en una etapa de ingobernabilidad. ¿Y en qué lo fundamento? Muchos hablan de transición, otros hablan de alternancia. Lo real, lo que se está viendo hasta este momento y por lo que no camina el Estado, es que solamente se organizaron varios partidos políticos, muchas organizaciones sociales, en una lucha por el poder. Se obtuvo el poder, llegó Gabino Cue como gobernador, y lo primero que hizo fue entregar el poder a las élites priistas del pasado, que son quienes tienen el rumbo de este Estado. Hoy, los partidos políticos no se sienten representados, las organizaciones sociales no se sienten tomadas en cuenta, y el desencanto en la ciudadanía de no ser por el bono democrático que le generó el proceso electoral a Gabino Cue, de no ser por el gran carisma que tiene él en lo personal como gobernador, nuestro Estado ya hubiera pasado de la ingobernabilidad seguramente al caos. Creo que es... Sí, adelante, adelante. Gobernar no se aprende en un libro. Desde que se han generado teorías políticas, la teoría que más me gusta es aquella que dice que gobernar es como manejar en bicicleta. Aquí yo retomo dos cuestiones y retomo un comentario que nos hace vía Twitter nuestra amiga Claudia Soto, la contadora Claudia Soto, que pregunta, bueno, entonces esto podría traducirse en palabras sencillas, que si echando a perder se aprende. Es que no debemos confundir la legitimidad con la eficacia en las tareas de gobierno. Correcto. Yo creo que un gobierno eficaz y legítimo sería lo mejor que pudiéramos tener. Entonces, doctor Roberto Molina, ¿es momento de que haya cambios o estamos ante el riesgo o la realidad de que ocurra como ha ocurrido la mayoría de las ocasiones, que el gobernante en turno se ciñe a aquella vieja frase de que el que manda y se equivoca simplemente vuelve a mandar? ¿O estamos ante una ruta de sostener sus posiciones hasta la ignominia? Bueno, antes, si me permites, quiero hacer dos comentarios respecto a lo que dijo el diputado Flavio Sosa y respecto a lo que dijo Marcos Leiva, en el sentido de que literalmente Flavio dice que no se puede gobernar o que gobernar no se aprende en los libros. Yo difiero un poco de esto. Yo creo que en la actualidad aquellos que no se preparen o no se eduquen para gobernar están en el error, y creo también, en el sentido de lo que decía Marcos Leiva, de que no hay una ingobernabilidad como la que existió en el 2006. En el 2006 indudablemente existió una ingobernabilidad de carácter político, pero hoy quienes crearon esa ingobernabilidad, quienes orquestaron desde los círculos más pequeños hasta las élites nacionales el conflicto del 2006, son gobierno. Y hoy, a 6 meses de este gobierno, no hay manuales de operatividad. Los secretarios de Estado no conocen sus funciones, son 6 meses, no saben cuáles son sus funciones, los subsecretarios menos. ¿Cómo le puedes tú decir a un ciudadano que un secretario de Estado lo va a atender o que es cierto lo que le está diciendo cuando hasta ellos mismos desconocen sus funciones? Si acaso la única secretaría de Oaxaca que puede estar funcionando o está funcionando ahí adecuadamente es la Secretaría de Administración, porque tienen gente ya muy profesional que se ha heredado durante varios sexenios, pero fuera de ahí, asuntos que no resuelve el gobernador, nadie más los resuelve, no saben cómo resolverlos. Tienen a una garante de la estabilidad del Estado, que es de carácter ornamental, producto de los compromisos con las mafias, con las élites priistas del pasado,
con el Baester Gordillo en especial, y así como ella, otros en el gabinete, que no están respondiendo a las expectativas. Creo que es el momento, retomando el asunto del fútbol, para meter a la banca. Yo creo que muchos de los que están ahí han demostrado que son incapaces, que han sido corresponsables de los asuntos que han vulnerado y han lastimado el estado de Oaxaca, y que el gobernador se está desgastando, porque los demás no solamente están llevando agua a su molino o están revisando los asuntos de los intereses de sus partidos políticos, sus organizaciones sociales. Se les olvidó a los que hoy están en el gobierno eso, que ya son gobierno, quieren seguir siendo los mismos grupos de chantajistas, los mismos grupos de agitadores sociales que existían en el pasado, que acotaban al gobierno, y hoy ellos mismos mandan a sus grupos a frenar el desarrollo del Estado. Creo, no solamente de carácter prioritario, que se den ya los cambios en el Estado. De no hacerlo, indudablemente va a repercutir en la figura, desafortunadamente, del gobernador y lamentablemente en la economía de todos los oaxaqueños. Gracias, adelante. Durante el 2006 lo que sucedió fue una explosión social, originado por la profunda pobreza que vive el Estado, por un régimen autoritario y criminal. Está ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dijo que Ulises Ruiz fue responsable de violaciones graves a los derechos humanos en el Estado. Y no solamente eso, ahí están muchos organismos internacionales que así lo dijeron. Se quería todo controlar por la fuerza, y esa forma de gobernar se agotó. Desde luego que en Oaxaca tiene que haber cambios, y cambios no solamente en las personas. Quien no haga bien su tarea se tiene que ir. Fui el primero en el mes de febrero en pedir la salida de la Secretaría General de Gobierno. Lo dije enfáticamente cuando aquel conflicto frente al Palacio de Gobierno con la Policía Federal Preventiva en la visita de Calderón. La señora Secretaria General de Gobierno debe dejar el cargo porque su responsabilidad es la gobernabilidad. Pero no solamente eso, hay que entrar al fondo del asunto. Hay que corregir las instituciones. Yo creo que hay dos cuestiones bien importantes en este momento. El asunto tiene que ver, sí, con una nueva institucionalidad. Hay que construir un endiamaje nuevo, pero la otra, o sea, no puede haber nueva institucionalidad si no hay una nueva cultura política. Es decir, la mayoría, no digo los que estamos aquí, nos hicimos en una cultura política de un viejo régimen. Hoy incluso nos puede estar costando ubicar el nuevo momento. Es decir, a mí me parece que hoy políticamente puede ser rentable pegarle al nuevo gobierno, porque entonces no estamos de acuerdo con él, o decir que todo es del viejo régimen. Pero me parece que en este momento es mucho más complejo y menos simple que eso. Hoy sí se tendría que generar, estoy totalmente de acuerdo, en los acuerdos políticos necesarios, pero ojo, no solo con los partidos políticos, no solo con los actores políticos tradicionales. Hoy hay que hacer un nuevo pacto, y es con la sociedad. Claro, quien no leyó el 2006 bien, hoy está diciendo que los actores políticos tienen que determinar. No, uno de los grandes signos o lecciones que dio el 2006 es que hay una sociedad que ya no se va a dejar. Bueno, otra pregunta que es común y que también la hacen vía Twitter. ¿Cómo influye en la gobernabilidad el que continúe el discurso de campaña y no se pase a la propuesta de gobierno? Eso es lo que hemos estado diciendo, es decir, hay una crisis de gabinete. Es decir, cuando yo digo crisis de gabinete es que no hay quien haga gobierno. El gobierno tiene que aprender a respetarse. Un gobierno que hace leyes, que hace reformas y que no las respeta, es un gobierno destinado al fracaso, me queda claro. Está cansada de la clase política. Es el momento que la sociedad se active, participe con inteligencia a construir acuerdos, con inteligencia a dialogar entre nosotros, entre los diferentes, escuchar las voces de los expertos, claro, es muy importante, pero también retomar de experiencias vividas para que no cometamos los mismos errores. Muchos temas importantes para la reflexión. Los invito a que repliquemos este tipo de ejercicios. Este es un espacio abierto, como ha quedado siempre claro. Este es un espacio que busca escuchar las voces de todos. Les agradezco el favor de su atención como siempre. Los invito a que sigan participando a través de las redes sociales, vía telefónica.